Shalom, les damos un cordial saludo a las personas que van a ver la grabación de esta nueva enseñanza de nuestro canal de YouTube, Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Soy el pastor Juan González y desde aquí de la Congregación Proyecto de Vida les mandamos shalom, esperando que todos sean bendecidos en esta tarde de Shabbat. Y para mí, bueno, pues es de nuevo un gusto darles la bienvenida a los hermanos que están aquí con nosotros presencialmente y a las personas que van a ver esta enseñanza. Esperamos que la disfruten, que la compartan. Si les gusta, ya saben, denle un like para que la plataforma de YouTube la recomiende a más personas. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal para que este proyecto de enseñanza de raíces hebreas siga creciendo y más personas conozcan la palabra desde la perspectiva del pensamiento hebreo. Y hoy traigo para ustedes una nueva serie. Después de haber estado ya como 5 meses ocupándonos en la serie de la carta de Pablo a los Gálatas, hoy traigo una nueva serie que esperamos sea de bendición para las personas que siguen las enseñanzas de este canal. Y sobre todo lo hice pensando que ya tenemos más de 300 videos de enseñanzas bíblicas de los últimos 5 o 6 años. De cada Shabbat subimos las enseñanzas y tenemos ya varias series, más de 20 series. Y hoy quise pues pensar un poco en las personas cristianas, como por muchos años lo fuimos nosotros, seguidores de Cristo, Jesucristo, Jesús, como era la manera de conocerlo. Y hoy sabemos que nuestro Mesías, su nombre Yeshua. Y queremos dar esta enseñanza especialmente pensando en personas que quieren profundizar más en su fe, que quieren llegar más a fondo a identificarse con el pueblo de Dios y a descubrir verdades que, créanlo, yo que caminé, llevamos actualmente pues ya 38 años, en este año cumplimos de conocer el Evangelio y después de haber estudiado mucho la Escritura, en los últimos años hemos ido redescubriendo verdades bíblicas que antes no conocíamos y eso le damos gracias al Padre, porque es por su misericordia que estamos conociendo la palabra más a fondo. Y quiero rápidamente presentarles el tema que nos va a ocupar durante las próximas semanas y que esperamos sea del interés de las personas que siguen estas enseñanzas. Y he pensado en esta serie que le he llamado Descubre las raíces de tu fe y tu herencia espiritual. Y puse ahí de fondo un árbol grande, de esos como las sejoyas que crecen allá ahora. Bueno, se han quemado quizás mucho con los incendios en Los Ángeles, árboles que llegan a 60 metros o más, y que claro, les toma muchos años llegar a esas alturas y de tal manera que tienen raíces profundas. Y yo creo que de esa manera podemos comparar la fe en el Mesías, más de 2000 años de existencia. Llámele como usted llame, la iglesia, la congregación, la comunidad de creyentes, 2000 años ya, y podemos compararnos como un árbol fuerte y robusto, pero que en su momento las raíces que vienen desde abajo de la tierra le dieron sustento. Y eso vamos a descubrir, cuáles son esas raíces que han alimentado nuestra fe en el Mesías, en la palabra de Dios, y cuál es nuestra herencia espiritual, para que esto nos anime a profundizar más. Digo esto porque a veces como creyentes pasamos mucho tiempo haciendo una infinidad de tareas en las congregaciones, preparando actos de servicio, alabando, conviviendo. Todo eso es parte de la fe, pero no hay como lo más importante es la palabra, el alimento del alma, y no hay que ser superficiales en eso. Tenemos que ir a fondo y ahora vamos a ir introducirnos a las raíces. Y quiero presentar el primer tema que le he llamado precisamente Descubre las raíces de tu fe. Porque todos los que tenemos una fe en Dios, en nuestro Mesías, llámele Jesucristo, Jesús, nosotros le llamamos Yeshua. Bueno, todo eso tiene un origen y vamos a ir precisamente al origen, obviamente en la palabra. Y aquí quiero citar lo que dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 11, verso 17. Y dice, tú, siendo olivo silvestre, se refiere al pueblo gentil,
y tú siendo olivo silvestre has sido injertado entre ellas, refiriéndose a las ramas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Vamos a explicar en esta enseñanza quién es el olivo, quiénes son esas ramas. Y dice que nosotros fuimos injertados ahí para ser participante de la raíz. Una rama que no conecta con la raíz se muere, se seca. Y también a través del tronco fluye la rica savia que alimenta desde la raíz con todos los nutrientes para que hasta la última rama, la última hoja, el último fruto se mantenga vivo. Y eso es lo que queremos transmitir a través de esta serie. Cómo conectarnos con la savia que fluye a través del tronco, desde la raíz, para seguirnos alimentando en nuestra fe y conocimiento de Dios. Amén. Así es que este va a ser el primer tema y esperamos que realmente sea de bendición. Y quiero empezar con esto, vean. El propósito de esta nueva serie. Decía ahorita que he pensado mucho en los cristianos como nosotros, que algunos ya tenemos años, décadas de congregarnos, de estudiar la palabra, y a veces podemos pensar que ya llegamos a conocer todo, pero la verdad es que no es así. Y también pensando en aquellos nuevos creyentes que llegan a la fe con poco conocimiento, con poca raíz, que aprovechen estas enseñanzas. Y aquí pongo que considerando que gran parte de los creyentes hemos vivido nuestra fe en el Mesías, bajo la perspectiva, oiga bien, de la interpretación católica o protestante evangélica, en todas las denominaciones que pueda haber, las cuales en esencia, y esto le va a parecer de entrada sorprendente, rompieron desde el inicio su conexión con su verdadero origen de fe hebreo. Se desconectaron de la raíz original. Y esto ya de entrada a algunos les va a sorprender. ¿Cómo es posible? A ver, si habláramos hoy de la iglesia católica, evangélica, protestante, que proviene de ahí, en algún momento la raíz hebrea de la fe, porque el mismo Señor Yeshua, el Mesías, y los apóstoles fueron judíos, ellos tuvieron su fe, y ese fue el origen de lo que hoy llamamos iglesia, comunidad, congregación. Pero en algún momento esa raíz se perdió, se desconectó. Por eso es que considero necesario y a la vez un derecho que tenemos como creyentes descubrir nuestras verdaderas y auténticas raíces hebreas que por muchos años nos fueron negadas conocer y que hasta hoy lo estamos descubriendo. Y esto que hemos descubierto queremos compartirlo con otros creyentes. No queremos quedárnoslo, esperando que la gente esté interesada en conocer más a fondo de dónde vienen las raíces de nuestra fe. Y no hablo de una década, 2 décadas en sus congregaciones, sino en el origen, hace 2000 años, de dónde venimos como creyentes. Porque créanlo, y lo vamos a demostrar hoy, que sobre el camino se fueron perdiendo esas conexiones. Ese es el propósito de esta nueva serie. Y pongo también que es nuestro derecho no solo conocer nuestra conexión de fe con la historia, el pensamiento y la cultura hebrea, sino también recuperar nuestra herencia espiritual. Porque si no sabemos de dónde venimos, cuál es nuestro origen, pues ¿cuál herencia traemos? Por ejemplo, si el día de hoy hay personas que dicen, yo no sé quién fueron mis padres, ni mis abuelos, ni mis ancestros, no sé cuál es mi origen, pues tampoco voy a saber qué herencia genética traigo, o sea, no sé de dónde vengo. Y si hoy en día el creyente dice, pues yo lo que conozco nada más es la historia de mi congregación, pero ¿de dónde viene la fe? Y vaya que obviamente mucha gente, sobre todo el católico, dice que ellos son la iglesia original del siglo I, algo muy cuestionable, porque no se parecen en nada a los primeros creyentes. Entonces es importante descubrir esa conexión con nuestra historia, nuestra herencia de fe, para lo cual debemos reconocer no solo la historia bíblica del origen del pueblo hebreo, el pueblo de Israel, sino también conocer su llamado, sus pactos, sus leyes, sus fiestas, sus costumbres.
todo ese legado espiritual que proviene del pueblo hebreo. Y no me refiero precisamente al pueblo judío actual, ya lo he dicho otra vez, el pueblo judío actual también dista mucho de ser lo que fueron los primeros creyentes. Hoy tienen muchas costumbres, tradiciones, creencias no bíblicas. Por eso me refiero al Israel antiguo, al Israel de la Biblia. Y hoy vamos a adentrarnos en esta serie en conocer más de sus costumbres, sus leyes, sus fiestas, sus creencias, que desde ahí viene nuestro origen espiritual, nuestra herencia. De ahí viene la rica savia a la cual habla Pablo, de la raíz. Y algo que les puede sorprender a algunos, y ya hemos dado una serie de temas sobre identidad, pero yo aquí pongo que tuvimos en algún momento una falsa identidad como creyentes. Y espero que cuando lleguemos a estos temas, la gente cristiana no se cierre a escuchar, no se sienta ofendido. No, ese es el propósito. Queremos ser respetuosos y compartir lo que estamos aprendiendo. Porque en el fondo, la gran mayoría de los creyentes arrastramos un problema de equivocada o falsa identidad. Y se lo digo ¿por qué? Porque mucho tiempo la teología cristiana tradicional nos hizo creer que aún como creyentes en el Mesías judío, seguíamos siendo gentiles. Y vaya que muchos hasta lo predicamos, ¿verdad? Nosotros los creyentes gentiles, porque es un término bíblico que hoy vamos a enseñar. Y nos seguíamos sintiendo gentiles, cuando lo vamos a ver hoy, ya no éramos gentiles, fuimos. Y como decíamos, somos gentiles, pues esto nos alejó de nuestra verdadera identidad bíblica como parte del pueblo de Israel. Y por eso es que muchos de nosotros llegamos a considerar ajeno a la fe, a nuestra identidad, mucho de lo que relacionábamos como judío. Porque así se nos enseñó, ¿verdad? Para nosotros ya es el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento es para el pueblo judío. Todas las costumbres, fiestas, celebraciones, ordenanzas que vienen en el Antiguo Testamento, para muchos siguen siendo parte del viejo pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y según algunos, nada de eso tiene que ver con nosotros. Dividimos la historia a partir del Nuevo Testamento para acá, adjudicando no solo el Nuevo Testamento como temas esenciales para nuestra fe como gentiles. Y por eso se hizo esa ruptura desde el principio. Todo lo que relacionamos como judío no nos interesaba. O dígame, ¿cuánto hace atrás, años atrás en el cristianismo nos preguntábamos sobre las fiestas bíblicas? No las conocíamos, aunque venían en la Biblia, no las practicábamos, porque decíamos eso no nos corresponde. Y eso nos llevó a ignorar, a alejarnos por muchos años de la herencia espiritual que realmente era nuestra, por ignorancia. Y aquí pongo algo, precisamente hablando de esto, porque sé que no fue voluntario. Alguien dirá, bueno, yo no decidí en qué congregación crecer, a mí me hablaron la palabra en tal denominación, iglesia, y pues fue lo que me enseñaron, es cierto. Y nos lo enseñaron con muy buen propósito, interés, y eso se agradece. Yo agradezco a los pastores que tuve, a los hermanos que me hablaron de la fe, porque ellos me hablaron lo que recibieron, y vaya que fue mucho, pero obviamente faltaba precisar más, y hoy lo estamos haciendo. La ignorancia del origen de nuestra fe. La gran mayoría de creyentes, aunque conocíamos la Biblia, la interpretábamos con los lentes, oiga bien, de la teología cristiana occidental tradicional, ignorando el trasfondo histórico, cultural y teológico hebreo, porque vamos a ver que de eso se perdió la conexión, y con ello partiendo de una perspectiva limitada. No significa que lo que aprendimos no valía, no, claro que sí, pero estábamos limitados, nuestro conocimiento no era suficiente a lo que hoy estamos comprendiendo, por la gracia de Dios. Esa perspectiva limitada en la que quedaban fuera nuestros verdaderos valores espirituales y la rica herencia del pensamiento hebreo que desconocíamos.
Todo eso era desconocido apenas hace 6, 7 años atrás. Aunque ya habíamos leído la Biblia, pero parece que algunas cosas no las alcanzábamos a ver. Los lentes estaban empañados o les faltaban aumento. Además de esto, perdimos la genuina herencia espiritual. Fue así que nos perdimos por muchos años la oportunidad de conocer la auténtica identidad proveniente de la fe del pueblo de Israel, y con ello sus leyes, sus fiestas, costumbres, celebraciones, su cultura, que es muy rica, su historia de más de 3000 años. Es un pueblo de una historia larga y sobre todo su rica herencia espiritual. Ellos son la raíz, la rica savia que nos debemos de estar alimentando hoy. Y todo eso está en la palabra. Y por desgracia, pongo aquí en letras amarillas, vivimos más apegados a prácticas religiosas ajenas a la fe bíblica auténtica y provenientes del paganismo romano. Mucho de lo que celebrábamos se supone que era bíblico, como la Navidad y otras fiestas, pero ahora nos damos cuenta que no, esos eran tradiciones ajenas a la Escritura, de lo que originalmente se creía en las comunidades primitivas. Pero lo celebrábamos como si fuera un mandato de Dios. Claro, había sinceridad, pero estábamos equivocados. Y aquí la pregunta es, ¿en qué momento cambió todo? ¿En qué momento se perdieron nuestras raíces de fe originales? Y oiga bien, ¿quiénes fueron los causantes de la ruptura histórica con la fe hebrea? Y eso de quiénes no vamos a buscar culpables, ¿eh? Siempre lo he dicho, usted no le reclame a su pastor o al que le evangelizó, si no lo hizo con la debida raíz de la fe hebrea bíblica, porque lo más probable es que a él también le enseñaron esto. O sea, esto ha venido limitándose desde generaciones. Lo que aprendimos enseñamos. Y sobre todo, ¿qué consecuencias trajo dicha ruptura con la raíz original de la fe en el pueblo hebreo? Y la última, ¿y cómo podemos, lo más importante, volver a reconectarnos con nuestra herencia espiritual hebrea? Eso es lo más importante, cómo volver a la raíz. Todo esto lo vamos a estar respondiendo a lo largo de la serie. Tome nota de estas preguntas. Voy a continuar con esto, vean, vamos a empezar. ¿Desde dónde perdimos las raíces? Y aquí hablo de lo que yo le llamo la nueva teología de la iglesia. Teología es la interpretación de los eventos, de los hechos bíblicos, pero al final es una interpretación humana. Y cuando hablo de teología no me refiero a la Biblia. Una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que interpretamos. Cuando ya usted y yo la interpretamos, estamos creando teología, que teología significa el estudio de Dios. Entonces la teología es un producto humano, para que usted no se sienta mal, que diga, va a criticar la teología, va a criticar la Biblia. No, la Biblia es una cosa, la interpretación humana, que es el producto de la teología, eso es otra cosa, y puede ser errónea. Amén. Desde el momento en que los apóstoles judíos, todos ellos eran judíos, murieron, y el último de ellos fue Juan el apóstol, el más joven, murió, fue el único que murió de muerte natural hasta lo que se sabe en la historia. Todos los demás murieron como mártires por su fe. Y él murió ya viejo, allá en la isla de Patmos, precisamente porque fue perseguido, y allá fue donde escribió el Apocalipsis, al final del siglo I. Después de ellos, fueron sustituidos por un liderazgo ya de origen gentil. O sea, la segunda generación de liderazgo en la iglesia primitiva, después de los discípulos que eran judíos, vinieron ya líderes gentiles, quienes partiendo del pensamiento griego, porque ellos traían la cultura griega y romana, que es muy diferente a la cultura hebrea, el pensamiento hebreo de los primeros discípulos judíos. Toda esa teología que ellos crearon de la segunda generación es resumida en lo que se le llama la teología patrística o la teología de los padres griegos de la iglesia. ¿Ha oído usted hablar de eso, de los padres de la iglesia?
Y no me refiero al sacerdote, porque así les llaman padres, curas. Me refiero a los que después de los apóstoles continuaron el liderazgo en la iglesia primitiva. Todos ellos ya no eran judíos, eran griegos, eran romanos, que obviamente venían de costumbres paganas. Y fueron ellos el origen de ese alejamiento del pensamiento hebreo original. Porque ellos traían sus ideas y aunque se les dio el evangelio, tal y como los discípulos lo enseñaron, pero poco a poco ellos fueron los que fueron introduciendo a la fe toda clase de ideas paganas a la iglesia hasta el día de hoy. Y ahí pongo la imagen de algunos de ellos, ¿verdad? Eso es, y vaya que en un servidor estudió teología hace 30 años y estudié la teología patrística, los primeros tres siglos de la iglesia. Los líderes después de los discípulos fueron puros personajes griegos y romanos que empezaron a alejarse de la fe, porque ellos no traían la raíz judía, no eran judíos. Desde ahí empezó todo a desvirtuarse hasta hoy. Y son, por cierto, los personajes que cita el catolicismo, como sus padres, vamos a decirlo, ¿verdad? Así se le llama a los padres de la iglesia. Usted puede ir a la historia y va a encontrar quiénes fueron esos personajes. Ahora, desde ahí comenzó a cambiarse el rumbo, desde ahí se fue empezando a desconectar con las raíces judías de la fe desde ese tiempo. Y yo aquí pongo como un testimonio personal, en mi interés de profundizar en mi fe, hace 30 años, 1994, me fui a estudiar una licenciatura en teología a la Ciudad de México. 4 años estuve allá ausentándome, mi esposa sabe de eso. Me iba en el verano 2, 3 meses y durante 4 años terminé mi licenciatura. Porque yo tenía el interés de conocer más la palabra, pero estudié teología cristiana. Que aunque sí se estudia Biblia, pero se estudia mucho el pensamiento de estos personajes. Ese es el punto. Y vaya que en su momento yo me cuestionaba, decía, pero ¿por qué estamos estudiando mucha filosofía griega, que era lo que ellos enseñaban, y no Biblia? Pues porque por ahí agarró el rumbo todos estos líderes después de los discípulos. Y al estudiar la teología cristiana, la cual ahora entiendo, se alejó desde el inicio de la cosmovisión hebrea y partiendo de una cosmovisión griega o romana por estos personajes, se creó, oiga bien, una imagen distorsionada del auténtico Mesías judío. Y además se creó la idea errónea, entre muchas otras cosas, de que la iglesia sustituía a Israel como el pueblo de Dios, cosa que todavía muchos creen. Se le llama la teología del reemplazo o teología de la sustitución. Se dice, ahora la iglesia cristiana gentil es el pueblo de Dios, los judíos fueron rechazados. Y hasta que no se arrepientan y se hagan cristianos, no van a ser aceptados. Se van al infierno. Y esa es la creencia, Desde allá viene. Pero esto no es bíblico. Y lo vamos a demostrar. Y por lo tanto, con esas ideas se desalentó toda relación e identidad con Israel. Porque otra vez, Israel es una cosa, la iglesia cristiana es otra. Ahora nosotros somos el pueblo de Dios. Con nosotros se hizo el pacto con la sangre de Jesucristo. Pero vea, fue lo que creímos y eso venía desde esta época, los primeros 3 siglos de la fe cristiana. Ahora, ¿en qué momento? Y aquí voy a llegar a la escritura, al pasaje que leíamos al inicio. ¿En qué momento el pueblo gentil venimos a entrar a la fe? Porque si seguimos todo el registro histórico, la fe empieza con el pueblo de Israel. Ningún gentil estábamos incluidos. ¿Cómo fue que llegamos a la fe? Y ahora hasta queremos apropiarnos de todo el pastel y dejar los judíos fuera, Así somos. Bueno, estamos ante la oportunidad, pongo aquí, de reconectarnos con nuestra identidad israelita. Algo que Pablo deja claro al decir que como creyentes gentiles fuimos injertados en el olivo natural que es Israel. O sea, el árbol original, por así decirlo, de la fe,
es el pueblo de Israel. Y en sus raíces está Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas. De ahí viene, 3400 años atrás. Desde allá viene la fe. El cristianismo viene 2000 años para acá. Y en aquel tiempo, Pablo escribiendo a los Romanos 11:17, diciéndole a los gentiles que ya había una comunidad de creyentes gentiles que habían entrado a la fe, a ellos les dice, y tú, siendo olivo silvestre. Fíjense cómo les dice, ustedes eran un árbol que crece allá en la pradera solo. Algunos le llaman el acebuche. El acebuche es una planta de esas que crece sola, pero que no da fruto, es una planta, ¿verdad?, que solamente tiene abrojos. En cambio, el buen olivo, el olivo pues da olivas, que es un fruto preciado en la tierra de Israel. De ahí sale el aceite y muchas cosas más. Pero ese árbol original es el pueblo de Israel. Y le dice a los gentiles, tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas. Y ahorita voy a aclarar el pasaje. La Reina Valera dice, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, refiriéndose a las ramas originales que es Israel, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. O sea, a ti te alimenta el olivo al cual fuiste injertado, no lo alimentas tú, tú eres una rama. Si no hubiera tronco ni raíz, te mueres. La rica savia fluye por el tronco desde la raíz, que es la fe hebrea. Ahora ve, aquí le pongo ojo con las versiones al español que distorsionan el propósito original de la escritura. Si usted va a ir a este pasaje, Romanos 11:17, en el original en griego, y ya hemos dicho, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero con el pensamiento hebreo, porque los escritores, los apóstoles eran judíos. Ojo, la versión griega original dice, ha sido injertado entre ellas, o sea, entre las ramas del olivo natural, entre ellas. Y fíjese cómo dice Reina Valera, en lugar de ellas, que es distinto. ¿Tiene la diferencia? Por eso se cree que el pueblo, la iglesia, vino a sustituir a Israel, porque dice, ahora el Señor, en lugar de ellas las cortó y nos puso a nosotros. Y ahora nosotros somos el olivo, el pueblo de Dios. No, dice, fuiste injertado entre las ramas, entre ellas. Ahora eres parte, o sea, no los quitaste a ellos. Y eso cambia todo, en una palabra, cambia totalmente la idea que Pablo quiso decir aquí. Fíjese bien. Ahora, ¿quién cambió al verdadero Mesías? Porque alguien dirá, oiga, y esto que usted está explicando de la teología de los padres griegos de la iglesia, que ya no eran judíos, ¿qué fue lo que empezaron a enseñar mal comparado a lo que originalmente recibieron de los apóstoles, que está ahí en el Nuevo Testamento? Bueno, entre otras cosas, la nueva teología cristiana con el tiempo cambió la identidad del Mesías judío totalmente. Y vaya que hace poco por ahí di una plática, ¿verdad?, en la radio que decía, se nos ha predicado un Mesías equivocado. El Mesías de la Biblia, para empezar, a diferencia de como muchos lo han interpretado a través de 2000 años, no fue un filósofo griego, como los filósofos de Grecia, ¿no? Que Aristóteles y Platón, no fue nada de eso. Ni fue un pastor pentecostal, ni un gurú zen, ni el fundador de una nueva religión, o el creador de la iglesia, ni mucho menos un revolucionario socialista, como muchos le han interpretado al Mesías de distinto modo. Nada de eso fue él. Yeshua, su nombre hebreo, fue un legítimo judío del primer siglo que vivió cumpliendo la Torá, porque en aquel tiempo solo existía el Antiguo Testamento. Él vivió como un judío auténtico del primer siglo, guardando su religión, su fe, y que como base tenía la Torá. Amén. Incluso para los judíos de hoy es difícil reconocer la judeidad de Yeshua,
ya que la Iglesia Católica, pongo aquí, terminó por ocultar al verdadero Mesías. En pocas palabras, el Jesús de la fe cristiana no es el Mesías de Israel del primer siglo. Aunque algunos digan, pues es lo mismo, ¿no? Jesús, Jesucristo y Yeshua, solo el nombre es lo mismo. No, definitivamente lo deformaron. ¿Por qué cree que hoy los judíos, bueno, habrá excepciones de algunos que se hagan cristianos, pero al ver al Jesús cristiano dicen, no, pues este no es mi Mesías? Para empezar, no guardaba el Shabbat, según dicen los cristianos, y que él vino a crearse una nueva religión. Pues no, este no es. Y claro que no es. Ahora lo entendemos. Pero fíjense, no solamente eso, Roma, y aquí vamos a hablar de responsabilidades, no vamos a culpar a ninguna persona, hablamos de movimientos, religiones, y hablando de Roma, usted sabe a quién nos referimos. Roma nos alejó de la fe hebrea original. ¿Y esto desde cuándo? Desde el siglo III o IV. Ya. No recientemente. El catolicismo no es de ahora, viene desde aquellos siglos. Tampoco es la iglesia original, ¿verdad? Como ellos dicen. Para nada. Pero vean, desde el tiempo del emperador romano Constantino, a finales del siglo III, principios del IV, donde él vivió, quien aunque permitió la práctica del cristianismo, porque hay que recordar que la historia dice que se supone que él se hizo cristiano, aunque se bautizó antes de morir. También restringió la influencia judía en la religión cristiana. O sea, él se hace cristiano y lo primero que hace es cortar todo lazo con los judíos. Porque hay que recordar que los judíos, desde mucho antes que empezara el Imperio Romano y durante todo el Imperio Romano, los judíos se rebelaron al Imperio Romano, acuérdese. Hubo guerras tras guerras, los judíos eran insidiosos. No se dejaban imponer la religión pagana de aquellas civilizaciones. Entonces, obviamente el emperador romano los tenía atravesados, como rebeldes, sediciosos. Entonces, él se hace cristiano y dice, de aquí sáquenme todo lo judío de esta religión. La vamos a renovar. Y entre otras cosas, promovió en el concilio de Nicea en el año 325, que fue el primer concilio universal de los líderes de la iglesia de aquel entonces, promovió la unificación del cristianismo gentil, todos aquellos que provenían del pueblo gentil, y la separación de las raíces judías de la fe. Él fue el primero que dijo, fuera todo lo que sea judío. Esto incluía la idea de que el judaísmo había sido reemplazado por el cristianismo como el verdadero pueblo de Dios. Desde entonces se empezó a decir eso. Y él obviamente dijo, hay que sacar todo lo judío. ¿Qué es lo judío? Sus celebraciones, sus fiestas, su día de guardar, el Shabbat, el séptimo día, queda fuera y ahora vamos a establecer el domingo. Y vamos a celebrar el nacimiento de nuestro Mesías el 25 de diciembre. Y empezó a cambiar todo desde ahí. Y durante muchos siglos todo se fue deformando a lo que originalmente era. Vamos bien hasta aquí. Ahora vea, no solo eso pasó al principio con la Iglesia Católica, porque alguien dirá, nosotros los evangélicos sí nos vamos conforme a la Escritura. Porque sí, hoy un evangélico, un cristiano evangélico protestante dirá, nosotros no somos como los romanos, ¿verdad?, que adoran imágenes, y nosotros sí vamos en pos de la verdad. Vamos a ver si es cierto. De los que originaron la fe protestante en el siglo XVI, tenemos a Martín Lutero, el padre de la Reforma protestante, quien siendo católico y un monje católico se rebela a Roma, termina expulsado y de ahí empieza la Reforma protestante. La iglesia luterana se supone que viene de él, siglo XVI. ¿Qué podemos decir? ¿Cuál fue la relación de Lutero con los judíos? Vean, la actitud de Martín Lutero hacia los judíos cambió a lo largo de su vida. En una primera etapa, él expresó gran preocupación por la situación de los judíos en Europa, que ya estaban regados. Desde el primer siglo los judíos fueron perseguidos por Roma y tuvieron que
correr a todo el mundo. Y eran excluidos, eran maltratados. Y él se preocupó por ellos, manifestó gran ilusión con la idea de convertirlos al cristianismo. Él quería que se hicieran protestantes. Pero como no lo logró, después les agarró coraje. Y más tarde llegó a denunciar al pueblo judío en su libro. Escribe un libro que se llama Los judíos y sus mentiras, donde los calumnia, ¿verdad? Casi que son pedófilos y que comen niños y tanta cosa que se ha dicho del pueblo judío desde entonces para perseguirlo. Porque hay que recordar que el catolicismo desde el inicio dijeron, ellos fueron los que mataron al Mesías, son asesinos, entonces no son dignos de lástima ni conmiseración. Por eso los perseguían. Y él alentó a los seguidores, a sus compatriotas alemanes y a muchos otros protestantes a perseguir a los judíos, a quemarles las sinagogas, a quemarles sus libros. Vean, entonces Martín Lutero se unió a Roma. Y algunos incluso, vean, historiadores creen que Lutero contribuyó significativamente al desarrollo del antisemitismo en Alemania. O sea, la idea en contra de los judíos. ¿Y sabían ustedes que hay hipótesis muy fiables que dicen que los nazis se alimentaron ideológicamente de ideas de Martín Lutero? Oiga, esto dicen, no, ¿cómo es posible? O sea, también los protestantes agarraron en contra de los judíos también. O sea, no hubo diferencia. Y vea, solamente otro ejemplo. Porque el protestantismo también contribuyó al antisemitismo, o sea, la idea en contra de los judíos. Porque durante ese tiempo de la Edad Media, llamada la Inquisición Católica, se recuerda que fueron como 3 o 4 siglos donde ellos perseguían a todos los que no estaban de acuerdo a lo que ellos decían. Si tú no creías conforme a lo que Roma era, te acusaban de hereje, o a las mujeres de brujas y las quemaban y vámonos. Y también para quitarles sus posesiones, Y vaya que en aquel tiempo los judíos eran ricos. O sea, era un buen pretexto para quitarles todo. Y miles de judíos fueron muertos en aquel tiempo en el nombre de Jesús. Ese fue el problema. En el nombre de la religión, del Jesús cristiano, persiguieron a los judíos y muchos murieron durante esa persecución. Y Juan Calvino, que fue otro de los reformadores de aquel tiempo, creador de la iglesia calvinista, presbiteriana, también de ahí viene, condenó al judío Miguel Serveto a la muerte en la hoguera. ¿Sí? ¿Y sabe por qué? Por el simple hecho de que no creía en la doctrina de la Trinidad ni en el bautismo de niños. ¿Cómo la ven? ¿Y por qué no creía? Porque pues no es bíblico. Él como judío sabía que el bautismo no era para los niños. Y tampoco iba a creer en un Dios trinitario. Y el 27 de octubre de 1553 lo mandó a la hoguera. El protestante Juan Calvino, al judío Miguel Serveto. Y con ello, bueno, subraya la alianza que había en la Inquisición católica entre católicos y protestantes en contra de los judíos. Vea entonces cómo a lo largo de la historia, y esto es un resumen, ¿no? La iglesia cristiana rompió con el pueblo judío del cual viene nuestra fe. Y si hay alguien que todavía diga, oiga, de verdad hay gente que dice, entonces Jesús era judío. Pues claro, porque mucha gente dirá, ¿cómo? Porque tiene la idea de que el judío, no, son lo peor. Mire, mi abuelo que murió a los 90 y tantos años, yo no sé de dónde habrá agarrado, yo era niño cuando lo escuchaba, pero él era uno de los que le echaba a los judíos. No sé por qué, pero así hay una idea generalizada que los judíos apestan porque son ávaros y son gente que en aquel tiempo se decía que se reunían en las sinagogas para matar niños y comérselos y cuánta cosa los acusaron. Eso es hasta el día de hoy. Y vea, llegamos a una época más moderna. Hitler, Segunda Guerra Mundial. ¿Contra quién la agarró? Contra todo Occidente, pero en especial contra los judíos. ¿Sabe por qué?
Hay un historiador y antropólogo mexicano que se llama Francisco Gil White. Yo sigo muchas sus enseñanzas, se las recomiendo. Él como historiador dice que los reyes que han querido imponerse a la fuerza durante todo el tiempo, siempre han tenido en la mira a los judíos. ¿Y sabe por qué? Porque los judíos, su historia como pueblo inició siendo esclavos. Fueron esclavos en Egipto, acuérdense. Y de ahí el Señor los liberó. Entonces es un pueblo que viene de ser esclavo y ser libre. Y la Torá que les entregó, la escritura, el Antiguo Testamento, era la constitución de leyes y normas para un pueblo que fue esclavo, que ahora debe vivir en libertad, de forma democrática, libre, justa. Y esas leyes que vienen en la Biblia, a los gobiernos que se imponen, no les gusta. O sea, la Biblia es contraria a los pueblos que se imponen a la fuerza. ¿Cómo le llamamos a esto? A los tiranos, a tiranía. Y aunque en la escuela, oiga bien, y yo lo reconozco, se nos llegó a decir que fue el pueblo griego y romano los que establecieron la democracia para los pueblos. No es cierto. Usted vaya y vea qué hacía Roma cuando conquistaba pueblos. Los exterminaba. Igual los griegos. ¿Cuál democracia? ¿Cuál respeto? ¿Cuál derecho a derechos humanos y buen trato? No había. Eso, la democracia viene del pueblo judío. Hasta el día de hoy están en guerra. Y a uno de los líderes más importantes enemigos de Hamás en Israel lo operaron del cerebro. O sea, él cura a los propios soldados enemigos. ¿Quién hace eso? ¿Quién va y le avisa, aunque diga, ¿verdad?, que es un genocidio, a los gazatís que se salgan porque va a bombardear? ¿Quién haría eso? Si no fueran democráticos, aunque creen que son asesinos, ¿verdad?, pues tiene con que ir a acabar con todo. La democracia viene de aquí, de pasada. Ahora, en los tiempos de Hitler, la matanza de los judíos recibió el apoyo de la Iglesia Católica. Esa foto que vea usted ahí es de Hitler con el Papa. Roma apoyó a Hitler y también tuvo apoyo de diversas denominaciones protestantes de Alemania. Igual fue el resultado de que la iglesia se aliara a Hitler. 6 millones de inocentes exterminados en el Holocausto. ¿Por qué cree que para ahora los de judíos les es difícil aceptar que Jesús sea el Mesías de Israel si en su nombre los han perseguido y se cometieron atrocidades en la historia del pueblo judío durante ese tiempo? Pues no. ¿Cómo van a aceptar a un judío, a un Jesús, verdad, que por él los persiguieron? ¿Entiende ahora? Ahora mire, vamos a avanzarle un poquito. La iglesia, dentro de esa teología falsa, errada, separada de la raíz original de la fe, se creó su propio Mesías. Y esto quizás sea muy fuerte de escuchar, pero es cierto. Hay que digerirlo, porque toma tiempo aceptar esto. La iglesia católica y protestante ocultaron al verdadero Mesías judío y crearon otro, entre paréntesis, Jesús, moldeado de acuerdo con sus gustos e intereses teológicos. Otra vez, la teología es producto del hombre. No me refiero a la Biblia, no estoy criticando la escritura, la teología cristiana. Mire, el Jesús católico, y dígame si no, solo por decir algo, hay enseñanzas de estas en el canal que hemos dado. El Jesús católico y protestante es rubio, para empezar. ¿Será que los judíos de aquel tiempo serían rubios? Hoy sí hay algunos, pero en aquel tiempo, de ojos azules. Esos vienen de la mezcla que hubo en Europa, porque hay judíos que fueron a Rusia, a Europa, pero originalmente los del primer siglo no eran así. Y eso ya está comprobado antropológicamente. Pero bueno, el Jesús cristiano es rubio, de ojos azules, hablante de la lengua griega, no hebrea, y que vino a los judíos que lo rechazaron, según el cristianismo. Así que Jesús también abandonó a los judíos
y sus apóstoles crearon una nueva religión para la salvación de los gentiles, dejando de lado al pueblo de Israel. Esa es la versión de la teología cristiana sobre el Jesús cristiano. ¿Cómo la ven? Bueno, entre otras muchas cosas, ¿no? El Jesús que se alejó de la Torá para crear una nueva religión, según la teología cristiana. Y vean, el colmo. No sé si ustedes supieron esta noticia, porque Benjamín Netanyahu, el líder, el primer ministro de Israel, estuvo muy molesto contra Roma, el Papa Francisco. El colmo. La Iglesia Católica, esto fue ahora en Navidad, ahora el año pasado. La Iglesia Católica llegó al colmo de su falsa idea sobre el Mesías judío, que el Papa Francisco, en su afán por ponerse del lado del pueblo de Gaza, como muchos otros, ¿verdad?, piensan que un genocidio y que Israel se aprovecha. Y nunca se habla de los muertos del lado de Israel, es solo del lado de Gaza. Y se olvidan que el que empezó la guerra fueron ellos. Pero bueno, así siempre en los medios siempre va a estar en contra de Israel. El Papa oró frente a la representación del nacimiento de Jesús, que ahí está la foto, José y María y el niño Jesús ahí en el pesebre. Ya saben, la historia de Navidad. Pero lo raro es que Jesús aparece recostado sobre un pañuelo palestino. Eso que ve ahí abajo es el mismo que traía uno de los líderes palestinos en los años 80, 90. Y ese es el color como tradicional del pueblo palestino. Con ello dando lugar a la idea de que Jesús es palestino. Porque ahora en la repartición que hubo, antes de que el Estado de Israel se estableciera, Belén, donde nació Yeshua, y varias ciudades bíblicas quedaron del área del territorio de Palestina. Entonces ahora Belén es Palestina, es territorio Palestina, pues el Mesías es palestino, a lo mejor es de Gaza, o de Hamás, no sé. Pero vean, la historia dice que el emperador Adriano, emperador romano, cambió el nombre de la provincia romana de Judea, que así se le llamaba, y así aparecen los mapas del siglo I y mucho atrás, porque Jerusalén fue conquistada por el rey David hace 3000 años. Y todo ese territorio se le llamaba Judea. ¿Por qué cree? Porque significa judío, viene de la tribu de Judá. Ahí se estableció la tribu de Judá, por eso es Judea, tierra de judíos. Pero en el año 138 de nuestra era, el emperador Adriano le cambió el nombre de Judea a Siria Palestina. ¿Y este cambio para qué fue? Para eliminar el carácter judío de esa región. O sea, para sacar a los judíos, decir, aquí nunca vivieron ustedes, ahora se llama Palestina. Por eso ahora dicen, no, pues es tierra palestina, ¿verdad? Es de los palestinos. No, la historia misma lo desmiente. Y vean, la Iglesia Católica, ¿no? Ahí el pañuelo palestino. Entonces algunos dicen, pues Jesús fue palestino, no judío. Entonces el Jesús cristiano, pues le llaman Jesús, ¿no? En vez de Yeshua, que era el nombre judío. ¿Y por qué? A ver, ¿por qué alguien dirá es solamente un cambio de nombre? No, el Jesús cristiano no corresponde al verdadero Salvador de la humanidad que vivió en el primer siglo. Yeshua fue judío y es el Salvador del mundo, el Mesías de Israel. ¿Lo entienden? Y como judío, hablante de hebreo y arameo, que eran sus idiomas originales, pues Yeshua, para empezar, no podía llamarse Jesús. No existía ninguna persona en el primer siglo llamado Jesús. Para empezar, porque la letra J se creó en el siglo XVI. La J no existía. Entonces, tampoco era su nombre. ¿Por qué lo cambiaron? Bueno, para hacerlo con un nombre más occidental. Pero no solo le cambiaron el nombre, todas sus costumbres, su identidad fue cambiada. Entonces el Jesús cristiano ya no es el Mesías que vivió en el primer siglo. Si somos estrictos en verlo así, no es el mismo.
¿Y por qué Jesús en vez de Yeshua? Bueno, solo un comentario de muchos. Repito, hay una serie de enseñanzas sobre la judeidad del Mesías en el canal donde hablamos extensamente de esto. ¿Por qué Jesús en vez de Yeshua? Bueno, se cambió el nombre del Salvador de Yeshua a Jesús para que hubiera el rompimiento de todos sus rasgos judíos. O sea, no, fue con intención, no cree usted que nada más porque se le ocurrió a alguien. Le cambias el nombre, le cambias la identidad. Porque en la cultura semita de la cual vienen los hebreos, el nombre de una persona indica el carácter y la misión de esa persona. A diferencia de acá, que usted escoge el nombre nomás porque le gusta, se oye bonito, o porque lo encontró, hace décadas lo encontraban en el calendario, o porque así se llamaba algún actor famoso, no sé. Para el pueblo semita del cual vienen los hebreos, escoger el nombre tenía que ser relacionado con el carácter o la misión de la persona. Y ya sabemos, ¿verdad?, qué significa Yeshua. Yeshua significa Dios salva. Viene de la palabra Yehoshía, que es salvación, el salvador del mundo. O sea, el nombre se lo dio el ángel, no se lo dio ni María ni José al gusto, ¿no? Ni tenía el nombre del abuelo. Dijo el ángel, le vas a poner Yeshua, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Significa el Señor salva. Entonces, al cambiarle el nombre, pues equivale a destruir su carácter hebreo, su misión, dando la posibilidad de la creación de un nuevo Mesías, de un nuevo Salvador, moldeado desde luego por la teología cristiana, católica, evangélica a conveniencia. O sea, lo desarraigaron de su carácter al quitarle el nombre original. Por eso, aunque alguien diga, pues es lo mismo, Jesús, Cristo, Jesucristo, Yeshua, es lo mismo. No, no es lo mismo. Si lo vemos estrictamente, no lo es. Y hubo un propósito maléfico detrás del cambio. No crea que se fue una ocurrencia. Todos esos cambios fueron a propósito, para desarraigar al Mesías judío de su judeidad y hacerlo un Mesías cristiano, occidental, e identificarnos con él. Amén. Ahora, y la otra idea, nos estamos acercando al final de esta primera parte. La otra idea que se viene arrastrando desde aquel tiempo, además de cambiar la identidad y el carácter judío del Mesías original, la idea de que la iglesia toma el lugar de Israel como pueblo. Porque se cree que en esta nueva religión cristiana, los gentiles tomamos el lugar de los judíos en el reino. Y la iglesia católica o protestante ahora es el instrumento de la salvación de Dios. A través de la iglesia es que la persona puede ser salva. Porque acuérdese, eso se lo adjudica a Roma, ¿verdad? Si no eres católico, tú no eres salvo. Cada iglesia, denominación se adjudica a ser la verdadera y la única que da salvación. Cuando no hay ninguna iglesia que dé salvación, la salvación la da el Salvador. ¿Y quién es? El Mesías judío, que fue el que pagó con su sangre. Pero no solamente eso, vean, en el cristianismo se dice, el Antiguo Testamento ya fue revocado por el Nuevo. Otra vez, el Antiguo pues es antiguo, todas las leyes, mandamientos, todo lo que hay ahí era de los judíos, ya eso no aplica. Ahora para la iglesia solamente el Nuevo Testamento. Y dígame qué es lo que lee más el cristiano. Conoce más el Nuevo Testamento que el Antiguo. Hay gente que ni ha leído el Antiguo Testamento, porque se les ha hecho creer que eso era de los judíos. Es más, que ni eso era de la Biblia ya. Nuestra Biblia es Nuevo Testamento. Y se ha creado la idea de que la ley fue sustituida por la gracia, ¿acuerdas? La gracia la trajo Cristo y ya la ley de Moisés quedó abolida. Por lo tanto, las fiestas paganas toman el lugar de las fiestas que eran de los judíos, aunque sabemos que eran las fiestas de Dios y siguen vigentes. En fin, el cristianismo es visto como el sucesor de la fe hebrea y quien promueve la imagen del Jesús cristiano. Y ahí pongo una imagen, ¿verdad? La iglesia sustituye a Israel. Eso se le llama la teología del reemplazo, cosa que no está en la Biblia. No es bíblico ese pensamiento. Entonces, ¿vino el Mesías a crear una nueva religión? Porque esa es otra, ¿verdad?
Oiga, y el cristianismo, que ya es otra religión al judaísmo. Ahora, ¿cuál es la verdad? Cristo vino a crear el cristianismo. Y si no fue el Mesías quien lo hizo directa, pues Pablo, ¿verdad? Porque Pablo se fue a los gentiles. Trajo a los gentiles para formar una nueva iglesia con ellos. Bueno, en verdad Yeshua no vino para crear una nueva religión. Óigalo bien, no vino a crear ninguna nueva religión. Porque si no, no sería el Mesías de Israel. El Mesías de Israel tendría que venir a restablecer la correcta interpretación de la Torá, lo que estaba ya escrito en la Torá y los profetas. No a crear una nueva religión, sino quedaría descalificado como Mesías. Él era el Mesías para el pueblo de Israel y ofreció la salvación. Vea y vea Mateo 15:24. Él dijo, yo vine por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él no dijo, yo vine al pueblo gentil. Y de hecho, rara vez en todo su ministerio, solo 2 veces salió del entorno del área del pueblo judío, Judea, cuando se encontró con la mujer sirofenisa, la mujer cananea, quien le hizo el milagro, ¿se acuerdan? Que le dijo, Señor, sana a mi hija. No, dijo, yo no vengo a ustedes, vengo a las ovejas perdidas. Y ya le dice, ¿verdad? Si a unos perrillos comen de las migajas que caen, y le hizo el milagro. Se lo sacó forzado por la fe, pero el Señor dijo, no es para ustedes. Porque en aquel tiempo los gentiles eran perrillos, o sea, esos no estaban en el pacto. Entonces tampoco Yeshua ordenó la creación del cristianismo, sino que él vino a restaurar las bases de la fe hebrea, que habían sido corrompidas por falsas interpretaciones de grupos religiosos como los fariseos. Entonces Yeshua y sus discípulos vivieron su judaísmo, que era su religión, su fe, y aquellos que desean seguir al Mesías, pues debemos seguir los mismos pasos. Entonces, si él no vino a traer una nueva religión, pues hay que apegarnos a la religión de Yeshua, por decirlo, a su fe como judío, como debió de haber sido interpretado, tampoco no como los judíos creen hoy. Lo estamos entendiendo. Entonces, vea, ya me estoy acercando a donde vamos a pausar. Preguntas. ¿Cómo perdimos nuestra identidad entonces? ¿Cómo nos salimos de todo esto que estamos explicando y llegamos al cristianismo con una teología distorsionada, con un Mesías diferente al Mesías judío original? Bueno, pues es importante entender cómo perdimos nuestra identidad bíblica como parte del pueblo de Israel. Y eso lo vamos a demostrar enseguida, porque mucha gente piensa otra vez que el pueblo de Israel quedó suspendido y sustituido por los gentiles. Y muchos todavía siguen diciendo, yo soy gentil. A pesar de que Pablo dice, oiga, primero a los Corintios 12:2, ¿qué dice Pablo? ¿Saben qué? Y lo pongo entre mayúsculas, con letras mayúsculas. Dice Pablo, ¿saben que cuando eran gentiles, y ese eran, ¿qué significa? El pasado. Eran gentiles. Cuando eran gentiles, les dice a los hermanos de Corinto, iban como arrastrados tras los ídolos mudos. O sea, ustedes eran idólatras, paganos, adoraban ídolos, imágenes. Eso eran antes, pero dice cuando eran. Entonces veamos cuál fue la definición del término, y eso lo vamos a ver en la siguiente enseñanza. ¿Cuál fue la definición de lo que es gentil? ¿Y por qué nos quedamos con la idea de que seguimos siendo gentiles? No, no somos gentiles. Al creer en Yeshua, y eso lo vamos a ver porque lo dice el Nuevo Testamento, dice que si ahora estamos en el Mesías, somos parte del pueblo de Israel. Somos israelitas. Y alguien dirá, oiga, pero si yo no soy judío, no tiene que ser judío. Israelita es aquel que adora al Dios de Israel. Amén. Tienen la identidad con el pueblo de Israel, porque ellos son las ramas originales, es el tronco original. El olivo natural es Israel. No hay otro árbol. Nosotros fuimos injertados. Y desde el momento que aceptamos al Mesías judío, ya no somos gentiles.
Porque si usted sigue diciendo soy gentil, significa que usted acepta que sigue siendo un pagano adorador de ídolos. Usted solito se corta la cabeza. Ya no somos gentiles, somos parte del pueblo de Israel. Entonces, vamos a llegar hasta aquí. En la próxima enseñanza voy a trabajar con esto del término gentil, el significado, y aquí solamente voy a llegar hasta aquí, en esto último, y ahí vamos a retomar el siguiente tema. Significado de gentil. En el Antiguo Testamento, el término hebreo que se traduce como gentil era la palabra goyim. A ver, diga conmigo, goyim. Esa palabra hebrea se traduce en nuestras Biblias al español como naciones o gentiles. Gentiles, goyim. También se traduce como naciones, las naciones que estaban fuera de Israel. Y ese término se usa para describir a todos los pueblos y naciones que no forman parte originalmente del pueblo de Israel. Por eso entiendo que mucha gente dice, soy gentil, porque dice, yo no soy judío, o sea, yo no vengo de raíz genética de judío. Aunque quiero decirle algo, hay autores, hay un rabino, un maestro de raíces hebreas, el hermano Dan Ben Abraham, que él nació en Cuba y fue cristiano bautista. Muy pobre en aquel tiempo, era de los que andaba en mula caminando los pueblos de Cuba predicando el evangelio como cristiano que él fue en su juventud. Y llegó a estudiar teología, hizo una maestría, estudió la teología cristiana hasta que él conoce raíces hebreas. Y él dice, él se pregunta por qué el Señor me abrió los ojos para venir a entender ahora que mi fe viene del pueblo hebreo. ¿Será nada más coincidencia? Y él se pone a investigar sus antecesores, su descendencia familiar, y descubre que en Cuba, como en muchos países de Latinoamérica, fueron poblados por españoles. ¿Quién nos conquistó acá a América? Bueno, en general, los españoles y los ingleses. Los ingleses llegaron allá al norte, ¿verdad? Y exterminaron a todo el mundo. Pero traían su fe protestante de Inglaterra. Por eso Estados Unidos es de origen protestante, porque los conquistaron los ingleses que eran protestantes. Y de México hacia abajo, hasta Brasil y Argentina, católicos, porque España era católico. Y ya se ha hablado, que cuando vino acá Cristóbal Colón, raro, que salió justamente un día antes o el mismo día en que terminaba el edicto de los reyes católicos de expulsar a todos los judíos. Y ahí se viene Cristóbal Colón con todos sus 3 carabelas, y se ha comprobado, Cristóbal Colón era judío, pero tenía un nombre español porque claro, se tenían que esconder porque los judíos eran aborrecidos, eran perseguidos. Ahora, volviendo con esto, Dan Ben Abraham dice que él llegó a descubrir que ahí en Cuba y en muchos países traemos sangre española de judíos españoles. Por eso cuando el Señor esparció a Israel por todo el mundo, persiguiéndolo desde el tiempo de los romanos, ¿para qué cree que los mandó a todo el mundo? Para regar la semilla. Y quién sabe si usted, su apellido, no lo sé, venga de algún apellido de algún judío de España. Y por eso ahora estamos abriendo los ojos y regresando a donde pertenecíamos originalmente, la fe del pueblo de Israel. Siéntase orgulloso. Ahora, si usted dice, y si yo no tengo raíz judía y no soy apellido judío, bueno, tampoco no importa. A partir de que usted conoce y cree en el Mesías judío, usted ya es parte del pueblo de Israel, aunque no tenga una gota de sangre hebrea. Porque ahora somos parte del pueblo de Israel. Ahora somos parte, hijos de Abraham. Al haber creído en el Mesías, somos ya parte del pueblo israelita, ya no somos gentiles. Eso significa pagano. Y por eso aquí digo, gentil
Es un término para describir a todos los pueblos y naciones que no forman parte de Israel, y es también sinónimo, oiga bien, de pagano, adorador o seguidor de ídolos. Y aquí pregunto, ¿y acaso eso seguimos siendo? ¿Alguno de ustedes dice, yo sigo siendo pagano y adoro ídolos? Bueno, si no lo hace, entonces usted ya no es gentil. Usted es un israelita, seguidor del Dios de Israel y del Mesías judío llamado Yeshua. Vamos a dejarle hasta aquí el siguiente tema. Vamos a continuar desde aquí, explicando lo que significa ser gentil, para que usted ya no siga diciendo soy gentil, porque eso significa soy pagano, soy adorador de ídolos. Ya no lo somos. Y eso nos va a conectar con el pueblo de Israel. Y el siguiente tema va a ser eso, nuestra conexión con el pueblo de Israel. Este va a ser el tema que vamos a dar después de la serie. Ahí lo dejamos en pantalla, nuestra conexión con Israel. Para aquellos que pensaban, ¿no? ¿Y nosotros qué tenemos que ver con los judíos? Mucho. Porque ¿qué dijo el propio Yeshua a la mujer samaritana en el pozo? La salvación viene de los judíos. El Mesías es judío, la Biblia que usamos es judía, fue escrita por judíos. Entonces todo viene de allá. Entonces, ¿cuál es nuestra conexión con el pueblo de Israel? Mucha. Ellos son el olivo natural en el cual usted y yo fuimos injertados. Amén. Así es que démosle gracias al Eterno por habernos conectado con su pueblo. Ahí nos metió y ahí hay que seguir. Porque si usted se desprende de la fe hebrea, va a terminar sin rumbo. Como por desgracia, muchos creyentes, denominaciones han terminado desviadas de la fe original. Así es que mandamos saludos, shalom, a los hermanos, a los seguidores de este canal, esperando que esta nueva serie les motive, les inquiete por aprender. Y en el próximo Shabbat estaremos continuando con estas enseñanzas. Dejen sus comentarios, compartan esta enseñanza para que más personas abran los ojos a cuál es su verdadera identidad como pueblo de Dios, el pueblo israelita. Amén. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.